El pasado 24 de mayo, luego de la épica victoria y heroica del pueblo venezolano en la elección presidencial, el jefe de Estado se presentó ante esta magna Asamblea Nacional Constituyente, presentó sus credenciales como presidente proclamado por el Poder Electoral y presentó igualmente su subordinación ante el Poder Constituyente originario. En un proceso electoral constituyente que nos había llevado de la elección del 30 de julio de 2017, justamente en medio de una intensa violencia de factores extremistas de la derecha venezolana por derrocar el gobierno constitucional y legítimo de Venezuela, por alterar la paz y la estabilidad de la República. En medio de ese escenario de intensa violencia, el pueblo de Venezuela salió el 30 de julio a elegir a esta Asamblea Nacional Constituyente, a traer la paz, a defender la tranquilidad pública, a defender el derecho que tenemos todos los venezolanos y todas las venezolanas a vivir y a convivir pacíficamente. Esto dio inicio a lo que hemos llamado el proceso electoral constituyente. Luego tuvimos el 15 de octubre la elección de gobernadores y gobernadoras, el 10 de diciembre la elección de alcaldes y alcaldesas y el 20 de mayo de este año corriente elegimos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para su periodo 2019-2025. Terminábamos así, y aquí la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un protagonista de calidad y en primera fila para garantizar la paz, la tranquilidad, la soberanía y la independencia nacional. Culminábamos así entonces con la relegitimación de cargos de elección popular que estaban en tiempo constitucional para ser llevados a cabo. El año 2017 marcó 4 meses intensos de una violencia a la cual los venezolanos jamás nos habíamos percatado ni acostumbrado. Allí vimos la quema de 29 personas vivas, de las cuales 9 fallecieron. Vimos la cotidianidad convertida en una pesadilla y en una tragedia cuando se cercenaba el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. Vimos cómo se atentaba contra la prestación de servicios esenciales a la población, como la salud, la alimentación, la educación. Bueno, Venezuela vivió 4 meses de intensa violencia focalizada en determinados puntos del territorio nacional. Y fue, debemos recordarlo, el 16 de enero del año 2016, cuando el presidente de la República se dirige a la nación desde la Asamblea Nacional recién electa en diciembre del año 2015, cuando el presidente plantea la creación de una comisión para la verdad, que fuera lo más profundo de los hechos, que buscara allí lo que no parecía evidente, pero que buscara las causas de esa violencia con fines políticos que había también vivido el pueblo de Venezuela durante los años 2014, 2016 y luego posteriormente el año 2017. Se inicia así un trabajo de esta comisión donde el presidente invita a sectores de la oposición venezolana para que se incorporasen. Aún esta comisión, lo digo con absoluta propiedad, en mi condición de presidenta de la misma, espera por la incorporación de esos sectores de la oposición extremista que causaron y promovieron violencia en Venezuela. En diciembre del año 2017, ya instalada la Asamblea Nacional Constituyente, aprobada una comisión para la verdad amplia, con participación del fiscal general de la República, con participación siempre de las víctimas como protagonista de este proceso, con participación del defensor del pueblo y con representación de los constituyentes y las constituyentes,
bueno, se instala una comisión que retoma el trabajo de esa comisión del año 2016. En diciembre del 2017, ustedes saben, la Comisión para la Verdad da sus primeras recomendaciones. Ya habían transcurrido 4 meses de sus labores, de la investigación, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de cómo ocurrieron estos hechos, y la comisión para ese momento, diciembre de 2017, da sus primeras recomendaciones de medidas sustitutivas de privación de libertad para 69 privados de libertad. Año diciembre 2017. Estábamos nosotros incursos también en el proceso de diálogo que se llevaba en República Dominicana, promovido por el presidente Nicolás Maduro, con acompañamiento, y siempre agradeceremos el apoyo que ha dado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la búsqueda de la paz en Venezuela, a su defensa, a su consolidación y al trabajo que ha hecho esta Comisión para la Verdad. En el marco del diálogo, entonces, la Comisión, en aras de reforzar el acercamiento, en aras de reforzar la confianza entre las partes que allí estaban participando, la delegación de Venezuela, del gobierno venezolano y la delegación de un sector de la oposición venezolana, se adoptan estas medidas. Cabe resaltar que de estas 69 personas que fueron beneficiarios de medidas, al momento prácticamente podríamos decir que la eficacia de las medidas es del 100%. Luego, a solicitud ya formal del presidente de la República, como dije en mi inicio, el 24 de mayo, solicita formalmente a esta comisión que sean consideradas y recomendadas medidas al sistema de justicia penal venezolano para sustituir privativas de libertad que fuesen acompañadas también, como así lo recomendó la Comisión para la Verdad, que fuesen acompañadas de medidas accesorias. Medidas accesorias que estén dirigidas justamente a prevenir, que estén dirigidas a consolidar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir, que estén dirigidas al acercamiento entre los venezolanos y las venezolanas. Es así como se da un proceso donde hasta el momento 80 personas han sido beneficiadas de estas medidas. ¿Quiénes están excluidos de las medidas? Lo primero que tenemos que decir como dato que resalta, el 95% de las personas que han sido beneficiadas, privados, beneficiados de esta medida, estaban en momento de situación procesal, no habían sido condenadas, estaban siendo procesadas. El 20% fue referido y fue beneficiado a mujeres y el otro 80% a hombres que estaban privados de libertad. Las medidas, repito, están dirigidas a preservar, a cuidar, a prevenir, a garantizar, sobre todo, que hechos como este no vuelvan a ocurrir. Es un fin de la Comisión para la Verdad, no solamente la determinación de la verdad, y nosotros allí hemos avanzado también en la investigación, sino prevenir que no vuelva Venezuela más nunca, jamás, a vivir episodios de violencia para la desestabilización, contra el orden constitucional, contra la paz de la República, que busquen comprometer el proceso de independencia nacional de Venezuela. Y allí entonces, hechos que han saltado en la investigación. Los delitos comunes que fueron cometidos tenían un fin político: desestabilizar la República. Los hechos punibles comunes contemplados, castigados en nuestro Código Penal, tenían como finalidad atentar contra el orden constitucional. Delitos contra el orden constitucional tenían como fin la violencia política. O era una violencia con fines políticos, donde producto de la impunidad generada y promovida
por la anterior titular de la acción penal en Venezuela había originado cruces en el campo, en el territorio, de violencia común con violencia con fines políticos. Allí están las investigaciones. Otro resultado que arrojó es que muchas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica y se les pagó para que generaran violencia, nuevamente con un fin político, la desestabilización. Pero con un fin mayor, que era crear un escenario en Venezuela que pretendiese y justificase la intervención internacional. Los datos son muy claros. Esta comisión ha entrevistado a más de 600 víctimas, 681 víctimas, para ser más preciso. Esta comisión ha realizado también entrevistas a victimarios y a presuntos victimarios. Tenemos grabaciones para mostrar al país donde se brindan los testimonios directos de cómo las personas fueron utilizadas, jóvenes, menores de edad, fueron utilizados para la violencia con fines políticos. Son testimonios muy crudos, pero es la realidad y es la verdad. Y la comisión tenía que ir justamente a realizar, tal como lo contempla la ley que aprobó esta Asamblea Nacional Constituyente, que nos da atribuciones como Comisión para la Verdad y nos da además las competencias y los métodos para que nosotros podamos llevar adelante nuestras atribuciones. Ahí está. ¿Por qué la violencia? Para la violencia política. ¿Para qué la violencia política? Para justificar la intervención internacional de Venezuela. Era el plan diseñado desde centros imperiales y ejecutado por sectores extremistas de la derecha venezolana. Por eso no dudamos en decir que el 20 de mayo arroja para nuestra patria un nuevo mapa político donde esos sectores, de forma repetida, el pueblo de Venezuela en todo el proceso electoral constituyente les ha dicho: no queremos violencia, no queremos tu forma de ejercicio de la política, no estamos de acuerdo con tu ética de ejercicio de la política, ni con la moral de ejercicio de la política, y muchísimo menos estamos de acuerdo con que entregues la patria de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, a ningún poder fáctico ni ningún poder imperial. Son mensajes muy claros que ha develado el proceso electoral constituyente, y así ha nacido un nuevo mapa político, con factores políticos opositores que debemos resaltar. Algunos de ellos han servido de garantes, han empeñado su palabra de que las personas beneficiadas con estas medidas sustitutivas de privación de libertad no volverían a retomar el camino de la violencia política, sino de la política constitucional, de la política con D mayúscula de democracia, con la política de P mayúscula de paz. Allí está su palabra empeñada. No fueron, y esta es otra conclusión, no fueron los factores políticos ni esos partidos políticos extremistas que atentaron contra el orden constitucional quienes vinieron a dar la cara ni a empeñar su palabra. No aparecieron, porque después que los llevaron y los embarcaron en la violencia, los tiraron y los abandonaron solamente mientras les servía para sus perversos y perniciosos fines intervencionistas. Ahí vemos también el rol que jugó una supuesta organización no gubernamental con depravadas finalidades mercantilistas y de explotación del dolor ajeno. Tenemos denuncias, esta comisión ha recibido también denuncias por escrito del papel de estafa, de engaño que sufrieron algunos privados por esta organización y miembros de esta organización. En su oportunidad, la comisión lo presentará y lo procesará ante los órganos e instituciones venezolanas que tienen competencia para conocer de esta estafa.
para conocer de este engaño. Así que en ese nuevo mapa político, el Partido Social Cristiano COPEI, el pastor Javier Bertucci y 4 gobernadores de Acción Democrática sirvieron de garantes y están sirviendo de garantes para este proceso. Nosotros agradecemos el papel que han venido desempeñando. Y hemos sido muy claros, también desde la Comisión para la Verdad, en las definiciones conceptuales entre lo que significa y lo que define a un preso político, que es su libertad de conciencia, que es la expresión de su pensamiento, y lo que lo diferencia de un político que comete delitos comunes para derrotar a un gobierno constitucional y legítimo. Eso debe quedar muy claro también para el país. En el marco de esta expresión magnánima del presidente de la República, en aras de la primera línea estratégica que se ha trazado para el país, dentro de las cuales está la reconciliación, la unión, el encuentro. Y yo no digo reunificación, porque sabemos que las eras neoliberales del puntofijismo, lo que le dejó al pueblo de Venezuela fue la exclusión, nunca unión. El proceso de unión verdadera de los venezolanos se da en la revolución bolivariana y se sigue dando en el marco profundo de la convivencia pacífica que promueve la revolución bolivariana. Solamente basta echar a la ligera un vistazo a la historia para saber lo que significó el Cristo del comandante Hugo Chávez después del golpe de Estado del año 2002. O lo que significó que en diciembre del año 2007 aprobara, promoviera una ley de amnistía a quienes habían participado en el golpe de Estado del año 2002. Y el presidente Maduro, sus llamados constantes al diálogo. Sabemos, más de 500 llamados al diálogo. Al día siguiente del triunfo del 20 de mayo, ya el presidente está dialogando con los distintos sectores políticos, sociales, económicos, culturales de nuestra patria. El diálogo profundo con la Venezuela de verdad, no con los entreguistas que andan por el mundo pidiendo la intervención de nuestra patria. Así que en ese contexto yo voy a permitirme leerles el artículo 11 de la ley que aprobamos en esta Asamblea Nacional Constituyente y su numeral 10, entre las cuales están las atribuciones, y dice: formular recomendaciones vinculantes destinadas a favorecer la convivencia, la reconciliación nacional, el mejoramiento de la justicia, la tranquilidad y paz públicas, con el objeto de evitar que hechos violentos por motivos políticos y de intolerancia y hechos delictivos conexos vuelvan a producirse. Estamos ya dando vida a una letra jurídica aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente, y tendríamos que decirle gracias, constituyentes, gracias a todos ustedes, porque han servido como un instrumento para la paz, para la convivencia, para el encuentro, para la confianza mutua. De eso se trata el papel de esta comisión, y es un papel que además seguirá jugando en los próximos días. Pero ustedes también nos dieron atribuciones, así como dice allí, el mejoramiento de la justicia, blindar el Poder Judicial, la actuación de los órganos de justicia, con recomendaciones muy precisas que se han hecho desde esta comisión. Pero lo más importante, y por eso yo agradezco la presencia de algunos familiares y víctimas que hoy nos acompañan el día de hoy, la atención a la víctima, el papel de la víctima, porque en este proceso se ha hecho de la mano con las víctimas. Y cabe resaltar nuevamente, no me cansaré de decirlo, que de estas medidas han sido excluidos aquellas personas juzgadas, procesadas por homicidio o agresiones graves
contra la integridad física de un venezolano o de una venezolana. Así como también han sido excluidos agentes del Estado en los cuales se presume hubo violación de derechos humanos y por tanto está en manos de la justicia la determinación de su responsabilidad. Pero el papel que ha hecho la comisión en base a este mandato que ustedes nos han dado ha sido la atención socioeconómica de las víctimas, de su entorno, porque sabemos que fue un factor aprovechado por la derecha extremista para llevar a nuestros jóvenes y menores de edad a la violencia. La atención jurídica, desde la comisión se brinda también apoyo técnico jurídico para la consecución de los casos. Hay algo todavía en lo que estamos pendientes, pero que se ha pedido, lo han pedido las víctimas y nosotros lo hemos formalizado como Comisión para la Verdad, y es que se designen fiscales especiales para la atención de los casos de las víctimas de la violencia política. Fiscales especiales dedicados solamente a atender esos casos. Y desde acá tenemos que decirlo de forma autocrítica. Casos como nuestro hermano Eliezer Otaiza es un caso pendiente de la justicia venezolana y desde aquí nosotros lo reiteramos. Es un caso pendiente de la justicia venezolana y debe dársele, yo no voy a decir celeridad porque hay celeridad, pero debe, es difícil, sabemos, pero tenemos que llegar a los responsables del asesinato de nuestro hermano, soldado de la República, leal, combativo, hermano Eliezer Otaiza. En el caso de Ricardo Durán, han avanzado las investigaciones, pero todavía no hay condena en esta materia. Así que nosotros nos hacemos eco, en el caso del hijo de la señora Zoraida igual, nos hacemos eco, y del señor Luis Durán, constituyente, nos hacemos eco de esta solicitud de las víctimas y lo ratificamos ante el fiscal general de la República, quien ya se ha comprometido en este sentido. Así que, queridas constituyentes, este era el balance somero que nosotros queríamos dar de lo que ha sido el papel de la comisión ante esta solicitud que ha hecho el jefe de Estado, con una finalidad suprema de nuestra patria: apartarnos del odio, apartarnos de la intolerancia, apartarnos de aquello que nos diferencia, pero con respeto. Es allí la primera línea estratégica: diálogo, paz, convivencia, reconciliación. Las distintas etapas que nosotros hemos conocido desde el año 1999, las víctimas fatales arrojadas en el año 2002, en el año 2011, en el año 2014, en el año 2016, en el año 2017, están conectados históricamente por un solo hilo conductor, que es pretender el derrocamiento del gobierno, expresión de la voluntad popular. Es pretender desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela, que en distintos y repetidos eventos electorales ha dicho lo mismo: queremos paz, queremos seguir siendo libres, queremos seguir siendo soberanos. Jamás traicionaremos ese camino de nuestra patria. Así que, distinguidos constituyentes y distinguidas constituyentes, nosotros seguiremos ejecutando el mandato para el cual ustedes nos dieron a través de la ley que creó esta comisión. Muchas gracias.